Empiezo, mejor dicho, continúo con la unidad número 12, que es Derecho Tributario, así que a partir de ahora y hasta las 20 le damos todo lo que podamos. Lo que no terminemos lo vamos a seguir el día lunes que viene. El miércoles les va a hablar Leandro y vamos a ir dando lunes y miércoles, ¿eh? Así que continuamos. Tenemos tiempo, hay varias clases, así que creo que me dejó como hospedador ahora. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, ya te dejé como anfitrión y ya deshabilité la sala de espera para que entren los estudiantes. Bueno, perfecto. No pude hablar en relación a los otros temas, así que hoy voy a tratar de ver si puedo conversar, Nico. Pero no me olvidé de este. No hay problema, Julio. No hay problema. Agradecido. Bueno, chicos, habíamos quedado en las fuentes del derecho financiero y tributario. Vimos todos los artículos de la Constitución Nacional y ahora vamos a tener que ver los artículos de la Constitución Provincial. Esta, como ya les dije, es una unidad larga y no solamente es una unidad larga, sino que hay cuestiones que para muchos de ustedes no van a tener inconveniente, pero para otros sí. Por eso he tratado de ser muy acotado en algunas cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con la índole penal, porque hay algunos que todavía no cursaron derecho penal. O sea, yo voy a preguntar lo que está acá, lo que está establecido en la unidad 12. Pero quiero que quede bien claro lo siguiente, que los artículos de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y los artículos de la 11.683 que yo ponga ahí son lo que voy a preguntar. No necesitan ir a buscar otro material. Bien, entonces, no debemos olvidar que si bien tenemos una Constitución Nacional, también tenemos una Constitución Provincial. Nosotros tenemos la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ahí está, con nuestro escudo, y esta Constitución es la que redondea también muchas cuestiones vinculadas al derecho financiero y tributario. Fíjense, ahí en la Constitución Provincial yo he marcado los artículos más importantes y los vamos a leer, además quedan grabados, por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es escucharlos, y de todos modos esto está en el campus porque migró del primer cuatrimestre al segundo, quiere decir que en realidad no tienen problema, esto está en el campus. Bien, vamos a comenzar con el artículo 47 que tienen ahí, y dice que no podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por 2/3 de votos de los miembros presentes de cada Cámara. Estamos hablando de la importancia que tiene para la Constitución provincial, que no se puede endeudar la provincia, sino con intervención del Poder Legislativo, y cuál es lo que establece. Porque no se olviden que además, Leandro, a ustedes les habló de crédito público. Bien, ahora que quede aclarado que no solamente hay disposiciones de carácter nacional que están en el artículo 75, en los incisos que se refieren a arreglar el pago de la deuda interna externa y contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, sino que también la Constitución de la provincia tiene estas disposiciones. Una es el 47. El 48 dice: toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos especiales con que debe hacerse el servicio de la deuda y su amortización. Esto es muy similar a lo que se dice en materia financiera, quiere decir que toda ley que autorice un gasto debe prever el recurso correspondiente, sea la 24.156, que por supuesto la hemos visto. Bien, precisamente lo mismo sucede en materia financiera y tributaria en la provincia de Buenos Aires, con los empréstitos. El 49 dice: no podrán aplicarse los recursos que se obtengan por empréstitos, sino a los objetos determinados que debe especificar la ley que la autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos. Es decir, el uso de los recursos obtenidos por el empréstito deben ser afectados al objeto para el cual se pidió.
de acuerdo a lo que sancionó la ley de la provincia. Muy bien. Ahí luego tenemos el 51, que si ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que se emplee en redimir la deuda que se contraiga. O sea, aplicación de impuestos según la ley de su creación. Muy bien. Vamos ahora a las disposiciones que se establecen en materia legislativa y las facultades del Poder Ejecutivo. Muy bien, comenzamos con el artículo bien, discúlpenme, el artículo 103. Bien, en el artículo 103 tenemos las atribuciones del Poder Legislativo. Y ahí dice en el inciso 1, 2 y 7. Vamos al el inciso 1 del 103. Corresponde al Poder Legislativo. Primero, establecer los impuestos y contribuciones necesarias para los gastos del servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la provincia. O sea, que le corresponde al Poder Legislativo establecer impuestos. Esto sigue siendo, está dentro de los principios generales. Esto es lo mismo que dice la Constitución de la Nación. Bien. El inciso 2. Corresponde al Poder Legislativo fijar anualmente el cálculo de recursos del presupuesto de gastos. Con relación a los nuevos gastos dentro de la ley de presupuesto, la iniciativa corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo, pero la legislatura podrá disminuir o suprimir los que le fueren propuestos. O sea que el Congreso puede efectuar modificaciones al proyecto de la ley de presupuesto, igual que a nivel nacional. Bien. La ley de presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto en la Administración General de la provincia. Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la legislatura podrá iniciar su estudio y sancionarlos tomando por base las leyes vigentes. Mire qué interesante. Quiere decir que esto no lo dice la Constitución de la Nación, esto lo dice la 2456, que el presupuesto nacional hay que elevarlo al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año. Bueno, acá, en realidad, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires nos da un plazo anterior, 31 de agosto. Y lo dice la Constitución. Quiere decir que no existe una ley de presupuesto provincial, así como existe una ley de presupuesto nacional. Pero además hay otra cosa muy interesante, que la ley 2456 establece lo que no dice la Constitución Nacional, que si llegó a fin de año y no se sancionó el presupuesto, se utilizará el sistema de reconducción. Bueno, la provincia avanzó más en esto, porque la provincia dice que si no se aprobó el presupuesto expresamente, entonces la legislatura puede iniciar el estudio y sancionarlo tomando por base el presupuesto vigente. O sea, dice, vencido el ejercicio administrativo, sin que la legislatura hubiera sancionado la nueva ley de gasto y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor. Quiere decir que reconducción del presupuesto es perfectamente establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bien, ese es el inciso 2. Vamos al inciso 7 y dice que corresponde a la legislatura dictar leyes estableciendo los medios para hacer efectiva la responsabilidad de todos los recaudadores de renta y tesoreros de la provincia y sus municipios. Quiere decir que lo que está diciendo acá es que lo que se establece a nivel nacional con la Auditoría General de la Nación y con aprobar o desechar la cuenta de inversión, lo que está diciendo acá que el Poder Legislativo puede dictar leyes estableciendo los medios para hacer efectivas las responsabilidades de los recaudadores de rentas y tesoreros de la provincia y sus municipios. ¿Quién tiene el contralor del presupuesto? Bueno, acá tienen un caso de contralor parlamentario. Muy bien. Luego tenemos el 144, inciso 9, ya estamos dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí tenemos el 144, donde están todas las atribuciones del Poder Ejecutivo, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y puntualmente el inciso 9 nos va a decir que es facultad
Así comienza el 144, cuando dice: el gobernador es el jefe de la administración de la provincia y tiene la siguiente atribución. Lo primero que quiero decir es el jefe de la administración de la provincia. O sea, así como a nivel nacional, el presidente es el responsable de la administración general del país, el gobernador es el responsable de la administración general de la provincia. Es el jefe de la administración. Él es el responsable. Bien. Y aclara que el inciso 9 del 144, que es facultad hacer recaudar las rentas de la provincia y decretar su intervención con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la tesorería. Bueno, eso es un tema difícil, porque realmente yo nunca vi una publicación mensual del estado de la tesorería. No sabemos la guita que hay en la tesorería de la provincia de Buenos Aires. Y debería mensualmente publicarse en todos los medios de la provincia cuánto es la plata que hay en la tesorería de la provincia de Buenos Aires. Bien, es una obligación constitucional. Y lo establece. Por eso les digo, es muy importante. ¿Y esto saben por qué es importante? Porque lamentablemente nos hemos acostumbrado en la Facultad de Derecho a que esta materia se llama publiquito y es derecho público, provincial y municipal, que se prepara a veces, y perdónenme la honorabilidad que lo digo, no quiero cometer ninguna falta ética, se prepara con la erudición de la víspera y se rinde esta materia. Y sin embargo, fíjense ustedes las disposiciones importantísimas que tiene la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Bien. Disculpe, doctor. Sí. Dígame. Eso es lo que hizo la ex gobernadora Vidal, que todos nos sorprendimos que lo había mandado a hacer por escritura pública, el dinero que había quedado. Exactamente. Y nosotros nos sorprendimos como que era, cómo se avivó de hacerlo y en realidad era una obligación. Era una obligación. Es mensualmente, chicos, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Este es el verdadero mensaje que tiene esta materia, que si no ejercemos nuestros derechos, nosotros seguimos superviviendo, seguimos sobreviviendo a las autoridades provinciales y nacionales. Entonces, pero ¿cómo se hace para hacerlos cumplir? Porque usted lo sabe, ahora nosotros nos enteramos, hay muchos que lo saben, pero nadie lo hace cumplir. Bueno, es hora de que empecemos a tomar el protagonismo que nos corresponde como bonaerenses, más allá de que como argentinos y como marplatenses. Yo les digo, normalmente, puntualmente usted, Evangelina, que está tomando la palabra, y me gusta muchísimo que esto no sea un monólogo, sino que haya una participación activa de ustedes. En épocas normales, o sea, hace 36 años que yo doy historia constitucional argentina, que hoy se llama historia del derecho, y hace 34 años que doy finanzas y derecho tributario, y luego se fusionó como economía y finanzas públicas, y yo revalidé cada materia con 3 concursos respectivos. Precisamente hace 34 años que no existía, obviamente la reforma de la Constitución Nacional y Provincial se produce en el año 94. Pero durante todo este tiempo yo he venido diciendo que tenemos que difundir la Constitución, que tenemos que ejercitar nuestros derechos, que no tenemos que quedarnos. Bien, son futuros abogados. Evangelina, ¿usted se llama Maldonado de apellido? Bien. Sí, doctor. Ya debe tener la satisfacción de encontrarla ya recibida, felicitarla y preguntarle, ¿recuerda cuando hablábamos en las clases de economía y finanzas? Porque como muchos no cursaron historia constitucional con Furundarena, entonces, ni por supuesto, tampoco público provincial, ni yo me puedo hacer cargo de todas las materias constitucionales de la Facultad de Derecho, pero me brota esa pasión irrefrenable por transmitirles a ustedes la irrestricta vigencia de las constituciones nacional y provincial. Y yo sabía que iba a llegar este momento, que vamos a hablar de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
Entonces yo los invito a ustedes a que tengan ambas constituciones, que las lean y se van a indignar. Y yo me voy a sentir, perdónenme la sinceridad, muy contento de que se indignen y que cuando a mí me piquen las orejitas voy a decir, algún alumno dirá, ¡Furundarena! Yo se lo dije en el parcial. Es cierto, ustedes me lo dijeron en el parcial. Yo se lo dijo. Yo me sorprendo, pero me sorprendo de que sea nuestra mayor ley y que no se cumple casi nada. Es Exacto. sorprendente. Y cuando se cumple nos sorprendemos, porque Exacto. lo de Vidal fue una sorpresa para todos. Exactamente. Fíjese. Entonces, mire usted que esto, estamos hablando de una gestión de 4 años. 4 años. Acá está, la Constitución le dice mensualmente. Entonces, por eso le pongo esos artículos. No es porque, Sí, bueno, uy, Dios, Furundarena. A ver. No, bueno, pero yo a su hijo en más de una oportunidad le di habiendo tanto constitucionalistas en el país, y que hay muy buenos porque uno los escucha hablar, ninguno presenta nada, ninguno sin ninguna presentación, ninguno la hace cumplir. Eso es lo que me sorprende. Bueno, sin embargo, fíjese usted que, y le digo esto solo y seguimos, de todos modos no me preocupa porque tengo también el otro lunes y tenemos clases para hablar. Y la verdad es que yo no la voy a bochar a usted, o perdóneme, no le voy a decir que no pasó el examen, porque no sepa, por ejemplo, qué significa la inflación por deficiencias estructurales. Pero sí que no sepamos esto, o esto, ahí está, la nacional y la provincial. Estas dos, como el pan nuestro de cada día. A la noche, cuando se van a dormir y van a descansar, las ponen así y arriba ponen almohada y se ponen así, se duermen y le entra por ósmosis. Entonces van a tener el pi, 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 que les va a decir Constitución Nacional, Constitución Provincial, Constitución Provincial, Constitución Nacional. Y créame que es fantástico, porque usted tiene argumentos sólidos, tiene argumentos institucionales. Entonces, cuando los estudiantes de Derecho concurren a las urnas o en las charlas del día a día, perdón, usted dice tal cosa, o cuando escuchamos que hablan por la televisión y nosotros decimos, dicen cualquier cosa, porque no, ojalá cuando hablen, porque como dice la Constitución Nacional o la Constitución Provincial, debería suceder esto, esto y esto. Entonces, el verdadero sentido que tiene esta materia, que parece una materia exclusivamente para contadores o para estudiantes de ciencia económica, es el mensaje constitucional. Entonces, continuamos. Evangelina. Y como decimos, ese inciso 9 que dice que debe hacer publicar mensualmente el Estado de la Tesorería, y no es una cuestión menor, es una responsabilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien. Seguimos con el 155, porque acá vamos a encontrar algunos organismos que, fíjese qué importante, el fiscal de Estado. Si alguno no sabía que existía este personaje, pues sepa que existe. El que cuida las cuentas de la provincia de Buenos Aires. Entonces dice el 155, habrá un fiscal de Estado inamovible encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contenciosos administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones. Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Mire usted, para ser fiscal de Estado, tiene que tener las mismas condiciones que para ser integrante o ministro de la Suprema Corte de la provincia. No es un cargo menor. El fiscal de Estado está cuidando los pesos que nos sacan nosotros, que nos sacan en concepto de inmobiliario, patente, ingresos brutos, las contribuciones que corresponden, que tengamos que pagarle a la provincia. Todo eso lo cuida un personaje que se llama fiscal de Estado. Él es el que va a ver cómo se va a invertir, en qué se va a invertir. Bien,
Tenemos el 159 ahora. Mire lo que dice. El Tribunal de Cuentas. Seguramente usted recordará, en su momento, cuando hablamos de la 2456 y que conversamos en relación a la Auditoría General de la Nación, dijimos que reemplazaba al Tribunal de Cuentas, que era un organismo que tenía funciones administrativas jurisdiccionales, porque en realidad a nivel nacional hacía dos tipos de juicios, el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad. Pues bien, en la provincia, en la nación desapareció cuando se sancionó la 2456 en el año 1992. Bien. Pero este acá, que en la provincia subsiste el Tribunal de Cuentas. Y mire usted lo que dice. La legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Se compondrá de un presidente abogado y 4 vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las cámaras de apelaciones. Mire usted la entidad que tiene los integrantes del Tribunal de Cuentas. Ahora, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? Muy bien, el 159 le va a decir. Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones. Primero, examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables como también el monto y la causa de los alcances respectivos. Quiero que sepan que al exintendente de Mar del Plata, o sea, el doctor Arroyo, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires le impuso varias veces severas multas por incumplimiento debidamente de las cuentas de la municipalidad. Eso lo sabe muy poca gente, que el Tribunal de Cuentas aplica sanciones, manda inspectores a averiguar cómo manejan las municipalidades sus presupuestos. O sea, cuando nosotros decimos déficit municipal serio, a ver, ¿por qué déficit municipal? ¿Cuáles son las razones por las cuales si se otorgó tanto o ingresó tanto, tenemos un rojo sideral? Porque acá, en Mar del Plata, hace rato que yo vengo escuchando que el 90% del presupuesto municipal está para pagar los sueldos de los empleados públicos y que el resto, que debería aplicarse para obras públicas en la ciudad de Mar del Plata, no se usa o no se aplica porque no hay plata. Entonces, a ver, la plata que nos sacan a los habitantes de Mar del Plata, la que nos sacan por el famoso ARME, la agencia recaudadora municipal, nosotros queremos saber a dónde va esa plata, porque tenemos todo el derecho de controlar las cuentas públicas y de reclamar a los funcionarios que administran esas cuentas públicas o que las perciben, a ver cómo las aplicaron. Esto es muy serio en países desarrollados. Acá pasa todo muy alegremente. Quiero continuar con las funciones del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos. Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administran fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que termine la ley. Las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal corresponden al fiscal de Estado. O sea, fíjese, Evangelina, pueden venir de La Plata y entrar en la municipalidad e inspeccionar a ver dónde está afectado o qué se hizo con la plata que se recaudó en el curso del primer semestre del año en materia de lo que es el antiguo alumbrado, barrido y limpieza. Quiere decir que en el artículo 159 usted tiene
el nombramiento, las responsabilidades y las atribuciones del Tribunal de Cuentas. O sea que si ustedes no sabían que existía un organismo que tiene la obligación de ir a las municipalidades de la provincia de Buenos Aires y controlar las cuentas públicas, esto es muy serio. Porque entonces acá empieza a entrar en conflicto el concepto de la ética. Acá no me vengan con los intereses, con el hecho de los intendentes que son del palo o no son del palo. Y que por eso se van a encargar de frenar las inspecciones del Tribunal de Cuentas. A ver, acá vamos a decir lo que corresponde decir. Y vamos a tratar de entender que las cosas no las tenemos en problemas porque sí. Entonces hay que saber que existen organismos de control que están pintados o que están frenados o que están atados de pies y manos. Esto es lo que no queremos puntualmente, y en este caso los bonaerenses, porque estamos hablando de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir con estos artículos. ¿Están enojados? Bueno, yo estoy más que ustedes, ¿eh? Y hace muchos años que me vengo enojando y seriamente. Bien. Cuando termine la clase de hoy, díganme, Furundarena nos amargó el postre y yo ya me quedo contentísimo. Se ríe, querida. Esto es así, ¿eh? Es de no creer. Es de no creer. 36 años del traspaso o de la transición a la democracia y seguimos teniendo que de tratar de entender cómo no aplicamos o no se aplican las constituciones nacional y provincial. Bien, vamos por el 192, incisos 5 y 7, y se van a seguir enterando de cosas. Bien. Acá tenemos el 100. Estamos hablando ahora del régimen municipal, ¿eh? Para los que no lo saben o no tuvieron oportunidad de saberlo, a pesar de que lo deberían haber sabido cuando se estudió Derecho Público Provincial y Municipal, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene un capítulo dedicado al régimen municipal. Entonces, en ese régimen municipal, que exactamente está cuando termina el Poder Judicial, la sesión séptima, del régimen municipal, ahí lo tiene, ¿ve? Del régimen municipal, quiere decir que está todo escrito y dice que la administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que forman la provincia estará a cargo de una municipalidad compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no podrán ser menos de 6 ni más de 24, durarán 4 años en sus funciones, renovándose cada 2 años por mitad y serán elegidos en el mismo acto que se eligen los senadores y diputados en la forma que determina la ley. Bien, ahí tienen ustedes que se establece expresamente cuántos son, de acuerdo a la cantidad de habitantes, los concejales que tiene que tener cada municipalidad y el ejecutivo unipersonal. Bien, pero vamos a ir a la cuestión tributaria y financiera. Y efectivamente, el 192, incisos 5 y 7, nos va a decir 192. Son atribuciones inherentes al régimen municipal las siguientes. Vamos al inciso 5. Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo. Administrar los bienes raíces municipales con facultad de enajenar tantos estos como los diversos ramos de las rentas del año corriente, examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas. Vencido el ejercicio administrativo sin que el Consejo Deliberante sancione el presupuesto de gasto, el intendente deberá regirse por el sancionado para el año anterior. Las ordenanzas impositivas mantendrán su vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por otras. El presupuesto será proyectado por el Departamento Ejecutivo y el Deliberativo no está facultado para aumentar su monto total. Si aquel no lo remitirá antes del 31 de octubre, fíjese que hasta nos pone la fecha, o sea, el presupuesto municipal debe ser elevado por el
intendente al Consejo Deliberante antes del 31 de octubre. Si no es remitido, el Consejo Deliberante podrá proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá ser el total de la recaudación habida en el año inmediato anterior. En caso de veto total o parcial, si el Consejo Deliberante insistiera por 2/3 votos, el intendente estará obligado a promulgarlo. O sea, mire qué interesante. El intendente puede vetar el presupuesto aprobado, pero si lo vuelve a remitir el Consejo Deliberante, con las modificaciones que considere que dio motivo al intendente para vetarlo, el intendente tiene la obligación de aceptarlo. Quiere decir que es un veto relativo o un veto parcial. Bien, toda ordenanza especial que autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá establecer los recursos con que han de ser cubiertos. Esto es lo mismo que en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Poder Legislativo, que puede modificar el presupuesto. Bien, entonces ahí tenemos el 192, inciso 5. Vamos al 7. Es facultad, entonces, de el régimen, perdón, facultad de, estamos hablando del Consejo Deliberante, y puntualmente acá el 192, facultades o atribuciones inherentes al régimen municipal, recaudar, distribuir y oblar en la tesorería del Estado las contribuciones que la legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree más conveniente. Quiere decir que esto más o menos debe interpretarse así. Si el Poder Ejecutivo, o sea, el gobernador, no está convencido de que las cosas están siendo bien llevadas, puede nombrar una especie de interventores. Y eso le pasó a Arroyo cuando le mandaron de la provincia. Vidal le mandó en primer lugar a uno y después le mandó a otro que no querían hacerlo muy evidente, pero eran intervenciones que se hacían en la provincia. Bien. Estamos en el inciso 7. Discúlpeme, esto es desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la municipalidad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires es el que interviene en la municipalidad cuando piensa que no está llevando bien las cuentas. Efectivamente, efectivamente. Con lo cual, el régimen municipal no tiene una autonomía absoluta, y a tal punto que el que tiene la sartén por el mango es el gobernador. Por eso es el gobernador el que empieza a negociar, o son los intendentes los que tienen que negociar con el gobernador, porque es el gobernador el que le manda el auxilio económico correspondiente, porque es el gobernador el que tiene la responsabilidad de qué pasa con las cuentas municipales. Bien. Entonces estábamos en el 192, incisos 5 y 7. Y ahora vamos al 193, inciso 2. El 193 es muy interesante porque, fíjese, límites a las atribuciones anteriores. Dice, las atribuciones expresadas tienen las siguientes limitaciones. Todo aumento o creación de impuestos, contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Consejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales. Quiere decir que para aumentar las contribuciones o fijar una contribución por mejoras, tiene que haber mayoría absoluta del Consejo Deliberante. Tema muy importante, muy interesante. Bien, vamos ahora al 204 y al 205. En el 204 ya vamos a hablar, en la sesión octava hay un capítulo muy interesante, mire usted, que se llama Cultura y Educación. Mire qué interesante. Entonces dice que el artículo 204 nos va a decir, el presupuesto de gasto dispondrá los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios educativos, constituyendo además en forma simultánea y específica un fondo provincial de educación. Los recursos que conformen dicho fondo ingresarán directamente al mismo y serán administrados por la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Qué me cuento? ¿Usted sabía eso?
Bueno, ahora se entera. Existe un fondo provincial para la educación. ¿Mm? Entonces, que no me vengan a decir que los colegios provinciales tienen las falencias que tienen, porque existe una partida muy importante y muy seria para que en las escuelas las cosas funcionen de otra manera, tanto primarias como secundarias de la provincia. Existe un fondo llamado Fondo Provincial de Educación. Y va a Profe, ser... ¿Quién me habla? Ayelen, Ayelen, sí. ¿Cómo le puede va, ser, Ayelen? bien, hola a todos. Puede ser que en algunos impuestos que yo pago me aparece discriminado fondo educativo. Exactamente. Y es para eso. Sin embargo, no debiera ser para eso, porque la provincia tiene que generar un fondo. Lo que pasa es que en determinado momento ese fondo se quedó sin fondos y entonces le aplican un plus que es como decir un impuesto sobre un impuesto. Porque cuando se hace el... Esto es como si le dijera, por ejemplo, que usted está pagando la luz y le viene un impuesto que diga para pagar los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial. No, porque eso ya está. Ya hay una partida para eso. Pues hay una partida que corresponde al Fondo Provincial de Educación. No tienen por qué ir sacándole para formar ese fondo, porque ese fondo ya tiene que estar autorizado como un incremento de los recursos. No tiene por qué Esas discriminar. partidas salen del presupuesto. ¿Cómo? Esas partidas salen del presupuesto y es de los impuestos Claro, en general. exactamente, exactamente. Distinto Bueno, es el caso del IVA, que le yo va a cuando decir... pago la luz, pago también alumbrado, barrido y limpieza. Y también pago alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, Lo pago doble. ¿se da cuenta? Entonces quiere Disculpe, decir que... doctor. Sí. Igual ahora, obra sanitaria parece que te cobran un impuesto para la ayuda escolar, la de nutrición infantil y no sé qué otra cosa más. O sea, yo pagaba 590 pesos de impuesto, ahora voy a pagar 1.000 pesos. Es un disparate, ¿se da cuenta? Y en Nos están robando por todos lados y acá estamos. ponen para Entonces, salud, en ARBA para la educación, en todos te aplican algo, lo estamos pagando nosotros. claro, nosotros estamos cubriendo el déficit que tiene el fisco cuando debería recibirse como corresponde del resto de todo lo que ingresa a tesorería de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una forma de disimulada y disfrazada de seguirnos sacando. O sea, la presión fiscal que tenemos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal hace, como siempre yo les digo, que las 2/3 partes del trabajo anual que tenemos los bonaerenses sea comido por el Estado provincial, el Estado nacional y el Estado municipal. En vez de que la plata venga de las exportaciones, en vez de que la plata venga de lo que nosotros podemos colocar en nuestros productos, no, nos desangramos a nosotros, nos desangran a los habitantes. Nos aplican cada vez más impuestos al consumo, nos aplican cada vez más impuestos internos, tenemos la alícuota del IVA más grande del mundo, y bueno, entonces esto tiene esta realidad. Nosotros, habitantes de Mar del Plata, habitantes de la provincia, habitantes de la Argentina, somos confiscados. Estamos alegremente y dulcemente confiscados por el Estado nacional, provincial y municipal. Sí, enójense, eso es lo que quiero. Bueno, ¿cuál me queda? El 205, inciso 5. Y dice, corresponde, fíjese, esto es educación universitaria, porque ustedes saben que en la provincia hay universidades privadas. Yo doy también en Atlántida, y de hecho terminé hoy con
la Atlántida y sigo con la estatal, con esta. Y si tuviera que seguir dando clases, sigo porque la pasión que tengo es irrefrenable y me encanta, realmente lo disfruto profundamente, porque sé que llega, porque sé que el mensaje les llega a todos. El artículo 205, que se refiere a la educación universitaria, dice: corresponde al Consejo Universitario dictar los reglamentos que exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su dependencia, la aprobación de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la sanción legislativa, la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las leyes y reglamentos le acuerdan, y la decisión en última instancia de todas las cuestiones contenciosas decididas en primera instancia por una de las facultades de todas las cuestiones contenciosas decididas en primera instancia por una de las facultades. Promover el perfeccionamiento de la enseñanza, proponer la creación de nuevas facultades y cátedras, reglamentar la expedición de matrículas y diplomas y fijar los derechos que puedan cobrarse por ellos. Estamos hablando de universidades provinciales o universidades privadas que dependen del control de la provincia. Entonces, ustedes ahí tienen que no solamente existen universidades nacionales, sino que existen otras universidades. O sea, está todo reglamentado, está todo escrito. El problema es que se pueda aplicar. Bueno, a esta altura de los acontecimientos ya vamos por las 19, casi 7:30. Vamos a seguir hasta donde lleguemos. Pero yo quería realmente que ustedes vieran, al menos, porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires trata de muchísimos temas más, o sea, tiene disposiciones sobre los derechos del consumidor, que yo se los comenté, tiene disposiciones vinculadas muy parecidos al artículo 18 de la Constitución Nacional: ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, tiene disposiciones sobre la elección de los jueces, de los magistrados, en el caso mío de los defensores oficiales en la provincia. O sea, es muy rica en todo su contenido. La verdad es que si alguno de ustedes en algún momento decide empezar a leer la Constitución provincial y compararla con la Constitución nacional, se va a enriquecer de sobremanera y va a tener los argumentos para frenar a cualquiera que salga a decir lo que dice, porque normalmente estamos acostumbrados a transmitir lo que dicen otros, a los cuales les damos demasiada veracidad en sus dichos. Hay que ir a las fuentes. Cuando ustedes sostengan sus argumentos, que tienen que ser jurídicos, porque son futuros abogados, ya casi abogados, tienen que manejarse con las fuentes. Y las fuentes son la Constitución Nacional y provincial. Y en todo caso, algunos libros de destacados, como dice Evangelina, destacados constitucionalistas: Sagüez, Sapsay, Quiroga-Lavie, etc. O sea, tener la posibilidad de transmitir el mensaje con el sustento correspondiente. Bien. Otra fuente de derecho financiero y tributario son las leyes delegadas y los decretos leyes. Así tenemos la 24.156, nuestra ley por excelencia de administración financiera, la 1183, que es la que vamos a ir leyendo, procedimiento fiscal y administrativo, que yo ya se los mostré el otro día, la tienen, bien, procedimiento fiscal y administrativo. La 24.769, ley penal tributaria y otras más. Y luego hay reglamentos que son facultades del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional le dice que el Poder Ejecutivo podrá reglamentar la actividad, es lo mismo que el 14, la Constitución Nacional, y facultar a los organismos administrativos, por ejemplo, el artículo 7 del decreto C-1897. Yo no les voy a preguntar esto, yo simplemente les digo que hay que saber la Constitución Nacional, provincial y lo que expresamente hablemos en materia tributaria y financiera. Bien. El programa no lo hice yo, pero trato de seguir. Acá dice el derecho tributario, el concepto de división, autonomía del derecho financiero y el derecho tributario. Bien. Hay un tema sobre la importancia de codificar o no el derecho tributario. Se puede codificar la parte general, se puede codificar la parte general y especial, y se puede codificar la parte general y especial con alícuotas. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un código
tenemos el Código de la Provincia de Buenos Aires, el Código Fiscal, y el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires tiene además una ley impositiva. ¿Qué va a decir el Código Fiscal? Se crea un impuesto para los automotores, que es ese impuesto de patente. Pero no le va a decir el monto. Todos los años sale la ley impositiva que le dice los vehículos que tengan una base, una tasación, cuando usted recibe el impuesto a la patente, le dice valor fiscal. Cuando tengan tal valor fiscal, tendrán una alícuota de tanto, de tanto que es la proporción del monto que tiene la evaluación fiscal. Bien, entonces, en la provincia de Buenos Aires, como digo, el Código Fiscal está enrolado en el sistema B. Codificó la parte general y la especial sin alícuotas. Las alícuotas las se fijan por todos los años por una ley de la legislatura de Buenos Aires. Bien, en materia de interpretación del derecho tributario, tenemos métodos generales, literal, subjetivo, histórico, métodos propios, o interpretación según la realidad económica. Yo no voy a hoy hacer mucho hincapié en este tema, lo que sí les voy a decir que cuando hay que interpretar la aplicación del tributo, hay un principio que se llama el de la realidad económica. Ese está en el artículo 2 de la ley 11.683, que eso sí lo voy a leer, porque acá lo que quiere decir es ni más ni menos que no me venga con historias ni me diga que como contribuyente A, B, C y D. A mí lo que me importa es la realidad económica. Y la realidad económica dice bien expresamente, fíjese, mire, el artículo 2, yo no le fabrico ni invento nada, ahí dice realidad económica, ¿ve? Bien claramente, artículo 2 de la 11.683. Bien, la realidad económica dice, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, y vamos a ver que yo de alguna manera ya le dije que todo impuesto está autorizado por ley, pero tiene un presupuesto fáctico, y ese presupuesto fáctico es el hecho imponible. Es decir, si dice, todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires que tengan casa o departamento o un lote pagarán tanto. Y entonces Evangelina va a decir, ¿cuánto tengo que pagar yo? Si Evangelina no es propietaria de casa, departamento o terreno, y no va a pagar el impuesto inmobiliario. O sea, le falta el presupuesto fáctico. Puede decir, todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires que tengan auto pagarán tanto en concepto de patente. Bueno, si yo no tengo auto porque uso el auto de mi padre o de mi hermano, bueno, a mí qué me importa, me va a pasar por al lado el impuesto a la patente. O sea, por eso, para establecer el hecho imponible, dice el código, dice la ley 1183, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, se atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, para así no establezcan los contribuyentes. Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá en la consideración del hecho imponible real y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas y estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes. Quiere decir, lo que le quiere decir acá la AFIP es, a mí no me importa lo que usted diga, porque si yo no estoy convencido, yo voy a ver la realidad económica. Y la realidad económica es la situación económica real, como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría. O sea, no me esconda las cosas. Claro, esto también tiene otra lectura. ¿Por qué no van a buscar a los que tienen guita? Vayan a grabar a los que tienen country, vayan a grabar a los que tienen autos de alta gama, vayan a buscar a los que en San Isidro y Martínez tienen esos veleros, esos yates impresionantes, vayan a buscar a los que tienen la guita puesta en paraísos fiscales, no vengan a jorobar a todos los habitantes de la provincia. Entonces, la realidad económica es una cuestión demasiado amplia. Por eso yo le digo, esta ley le da facultades a la AFIP de una forma absolutamente discrecional. Entonces ellos,
con el caballito de batalla de la realidad económica le dicen, usted puede decir todo lo que quiera, pero para mí la realidad económica no es la que me dice usted, es otra. ¿Sabe por qué? Pues yo empecé a fijarme y resulta que usted manda a los hijos a un colegio privado, porque usted tiene la posibilidad de haberse hecho un viajecito y lo veo en su tal. Pero, Cristo, yo hago un esfuerzo impresionante porque mis hijos tengan un buen colegio y por eso tengo que pagarle al fisco un disparate. Y sí, no tengo derecho de poder, aunque sea, ir a Brasil, país limítrofe, para darme un pago. No me lo está regalando nadie, lo estoy pagando con el producto de mi sueldo. Ah, bueno, entonces la realidad económica me dice que usted tiene posibilidades. El fisco es loco, el fisco es descomunal. Hay un impuesto que se llama el impuesto a la renta presunta, o sea, a lo que usted eventualmente ganaría a fin de año. Quiere decir que, pero usted el año pasado hizo tanta plata, entonces yo calculo que este año va a ser lo mismo. Así, no me diga. Con el año que tuvimos, que no vendí un mongo la vela, y usted me viene a decir que yo voy a ganar lo mismo que gané el año pasado, déjeme de jorobar. Entonces el fisco le dice, primero pague y después vamos a ver. O sea, el famoso solve repet. Primero pagás y después vamos a conversar. Paremos con este avance del fisco. El Estado no puede ser subvencionado, el déficit fiscal no puede ser subvencionado con los impuestos al consumo, ni con la renta presunta, ni con el desangramiento al contribuyente. Gravemos la riqueza. Busquen a los que tienen la plata escondida, a los que van a las cuevitas, no vengan a buscarnos a nosotros. Bien. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Quién me pregunta? Yo, Evangelina. Sí, Evangelina, adelante. Usted siempre es una participante activa de las clases. No entiendo lo de las formas y estructuras que le aplicaría el derecho privado. Entiendo la realidad económica, pero ¿cómo que le aplicaría el derecho privado? Claro, porque evidentemente lo que quiere decir acá es que si usted celebra un contrato de locación o un contrato de compraventa o algo o sea, fíjese que esto es derecho público. Entonces, lo que hacen ellos es tomar todo lo que pueden del derecho público y cuando le queda algo, toman todo lo que pueden del derecho privado, que es mucho más transparente que el derecho público. A eso se refiere. Hablamos del derecho privado, hablamos del Código Civil y Comercial de las Obligaciones. Por eso se llama así. Bien, ¿dónde estábamos? En el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. También, el artículo 7º nos va a decir algo muy interesante, es la ley 10.397, ahí lo tiene, Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ya lo vieron? Perfecto. Y entonces ahí le va a decir el artículo 7. Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles se atenderá a los hechos, actos, situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de las formas o de los actos jurídicos de derecho privado en que se exterioricen. O sea, que el Código Fiscal le va a decir, a mí no me interesa lo que usted firmó con esa persona. Para mí esto es así, y si usted tiene un negocio y usted me dice que le está pagando de alquiler tanto, yo no le creo. Y como no le creo, porque veo que acá hay mucho movimiento, entonces no me interesa la relación de derecho privado que usted tenga. Es lo que yo creo que tiene que pagar es esto. O sea, le aplico el principio de la realidad económica. Con este invento, que tiene sus antecedentes en los casos Parke Davis y Mellor Godwin, que ahora no los voy a leer, porque si no, nos vamos a quedar en esto, los voy a dejar para más adelante, pero lo que le quiero decir es que son todas herramientas, mire, justito me sale la palabra, que tiene o instrumentos que tiene
los organismos de recaudación nacional y provincial para perseguirlo a usted a muerte. Para decirle, mire, usted puede decir y declarar lo que usted quiera, pero para mí la realidad económica es otra. Y en virtud de la realidad económica le voy a sacudir con esto. Entonces ahí es cuando hay que ir al Poder Judicial. Ahí es cuando hay que ir a reclamar el avance y en la defensa del artículo 17 de la Constitución Nacional. Porque están afectando nuestra propiedad, o sea, nuestro patrimonio. Y la propiedad es inviolable. Esto es muy importante, la inviolabilidad. O sea que estos dos artículos permiten lo que se denunciaba durante el gobierno anterior, que decían como que cuando hablaban en contra había mucha gente saliendo a decir como que de repente la AFIP lo empezaba a perseguir o de repente los investigaban. O sea que estos artículos permiten de alguna manera que se pueda hacer ese apriete, ¿no es cierto? Absolutamente, Sofía. Mira, no sé, evidentemente, tal vez usted no recuerde, pero en el gobierno de Scioli, hace unos 7, 8 años atrás, había un personaje en la Agencia de Recaudación Provincial en Arba, que se llamaba Montoya. Y Montoya en el verano, Evangelina se agarra la cabeza, pasaba por las playas de toda la costa bonaerense, yo lo vi en Villa Gesell, un fin de semana que fui a Villa Gesell un día a la mañana, volvimos un día a la noche, y me quedé mirándolo, y lamenté en ese momento que no me dio tiempo de agarrar el celular y sacar la foto, pero pasaba un avioncito y venía con un cartel atrás que decía, Arba lo controla, pague sus impuestos en tiempo y forma. Y después, otra vez que fui a Cariló, empecé a ver que había funcionarios de Arba que agarraba a los autos y le encajaba un sello, así, le ponía un sticker y decía, este auto tiene moratoria y deuda de patente en la provincia de Buenos Aires. O sea, lo escarachaban bien. Bueno, Montoya duró mientras perseguía a los contribuyentes, pero cuando empezó a tocar a los peces grandes de la provincia, cuando se quiso meter con los legisladores provinciales o con los senadores provinciales, Montoya, chao, desapareció. Pero era una persecución. Yo me acuerdo de los avioncitos que decía, pague sus impuestos en términos porque Arba lo controla. ¿Se da cuenta? Es asombroso, es de no creer. Y como dijo muy bien Sofía, está todo en las leyes, o sea, es indiscriminado. Fíjese que la realidad económica le da para todo, para lo que se le ocurra al fisco. Si el fisco dijo, usted corresponde que pague tanto, y usted dice que no, primero pague y después repita. Entonces usted frene, meta un recurso de amparo, mete una medida de no innovar. Es muy interesante que se dediquen al derecho tributario, empiecen a pensarlo. Empiecen a pensar en la posibilidad de litigar en los juzgados contenciosos administrativos, en los tribunales contenciosos administrativos, porque al fisco nacional y provincial, al fisco nacional lo paran en federal y al fisco provincial lo paran en lo contencioso, pero hasta acá, porque no vamos a sostener, no vamos a aceptar que nos sigan desangrando. Y encima no sabemos a dónde va, porque no hay publicación de los... Sí, eso sí, le va a decir, acuérdese que el día tanto vence su primer adelanto de impuesto a la ganancia. Acuérdese que vence bienes personales. Acuérdese que vence, sí, claro, los plazos de vencimiento están, pero ¿por qué no me decís, a ver, en qué se va a afectar esto o cuáles son las rendiciones mensuales de la tesorería de la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Así es, chicos. Bien, seguimos en estos 15 minutos para avanzar sobre los efectos de las normas tributarias. No pueden ser retroactivas si afectan derechos adquiridos porque está en juego el derecho de propiedad. Así lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso digo, cada vez que escriban, que ustedes presenten un escrito en la AFIP o en ARBA o en la municipalidad, siempre hagan reserva del caso federal. O sea, ¿saben ustedes cuántos expedientes ingresaron
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado? No, no lo saben. Se lo voy a decir yo, porque me lo dijo Leandro, que está haciendo un posgrado de Derecho Constitucional. ¿Saben cuántos ingresaron? 15.000. 15.000 expedientes por reserva del caso federal. ¿Se imaginan? Que además la Corte se toma 3 meses para resolver cada expediente. Así que, ¿cuándo se resolverá eso? Dios lo sabrá. Bueno, si usted tuvo la posibilidad de defender a alguien o defenderse en contra del avance de la AFIP, bueno, sabe que tiene los recursos judiciales, porque el Poder Judicial, según decía Alexis Tocqueville en su libro What is Democracy, traducido, o sea, ¿qué es la democracia? En castellano, el ejercicio de la democracia. En América, decía Tocqueville, el Poder Judicial debe ser el guardián de la Constitución. Y exactamente, así debe ser. Bueno, principios constitucionales del derecho tributario, todavía tenemos un rato más. Fíjense qué interesante, porque seguimos con la Constitución Nacional, qué maravilla. Acá hay un problemita, no sé qué pasó, pero vamos acá. Vamos a... Estamos acá. Principios constitucionales del derecho tributario. Bien, y como fundamental es prolijito, vamos punto por punto del programa. En punto 2 dice principios constitucionales del derecho tributario. Los principios constitucionales del derecho tributario, escribí, se encuentran contenidos en el estudio del derecho tributario constitucional. Y al respecto hemos expresado que dicha rama del derecho tributario estudia las normas fundamentales que disciplinan la potestad tributaria en el marco de la Constitución Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, y ahí vamos a seguir, vamos a continuar. Y dice así: ¿cuáles son las potestades tributarias de la Nación y las provincias y el régimen federal argentino? Muy bien, entonces vamos a la Constitución Nacional. Vamos a ver que hay facultades exclusivas, concurrentes y transitorias. Están en el artículo, vamos a, en primer lugar, el artículo 4. ¿Por qué dice facultades impositivas del Gobierno Nacional? Se lo digo ahora. Porque dice que el Congreso Nacional, el Tesoro Nacional se forma con el producto de los derechos de importación y exportación y con las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. No se olvide que ese artículo 4, juntamente con el 17, dice solo el Congreso establece las contribuciones, impone las contribuciones que establece el artículo 4. Solo el Congreso. O sea, ahí surge el llamado poder de imposición del Estado. Y además, acá, el artículo 4 le habla de facultad exclusiva. El 9 le dice, las aduanas del territorio nacional son nacionales, exclusivamente nacionales. Con lo cual le quiere decir que el impuesto de aduana, de importación y exportación, es un impuesto nacional que se lo come el fisco nacional. Bien. El 75, inciso primero y segundo, siguen siendo exclusivos en una parte, porque ahora vamos a ver que hay otra parte concurrente, porque el 75 se va a referir a los que tienen la Constitución. Le pido que me acompañen, que me sigan en la lectura. Y dice así el 75, inciso primero. En primer lugar, establece los derechos de importación y exportación. El inciso segundo dice, imponer las contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Bien, entonces, las contribuciones exclusivas a las que se refiere el inciso segundo son esas que dice imponer contribuciones directas por tiempo determinado. Después dice concurrentes, en la primera parte, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Quiere decir que las contribuciones directas las impone el Estado y las indirectas las provincias. Pero esto hoy en día no es así. Esto es en la época de la redacción de la Constitución del 53. Hoy
las contribuciones directas son las que no se pueden trasladar y las indirectas son las que se pueden trasladar hasta el contribuyente final. Eso ya de alguna manera lo vimos cuando hablamos de impuestos directos o indirectos, y Evangelina lo recuerda cuando hablamos en cuentas nacionales y hablamos de la medición del PBI a precio de mercado y a costo de factores. A precio de mercado, el Estado se aparece y le dice: mucho gusto, yo soy su socio y a partir de ahora todo lo que usted produzca la mitad es mío, o sea, contribuciones indirectas. Pero eso sí, la que se come el productor es la contribución directa, que es el impuesto a las ganancias. En cambio, el impuesto al valor agregado es trasladable, o sea, es un impuesto indirecto. Bien. Transitorias, también dice el inciso segundo, porque dice por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, proporcionalmente igual en todo el territorio, y además aclara que puede imponer contribuciones en forma, como acá les pongo bien claramente, transitorias. Bien, las facultades impositivas de las provincias surgen del 121. No se olviden ustedes que el poder impositivo es un poder no delegado. Lo que pasa es que las provincias delegaron ciertas disposiciones y el Estado avanzó, primero con leyes de emergencia, de impuestos, y luego finalmente se las quedó. Entonces, el 121 de la Constitución Nacional, no debemos olvidarnos que conculca el régimen municipal cuando dice, perdón, el régimen provincial, cuando dice expresamente: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y en el que expresamente se han reservado por pacto especial el tiempo de su incorporación. En realidad lo que quiere decir acá es la provincia de Buenos Aires. Entonces fue un articulito que surgió del pacto de San José de Flores, el acuerdo, perdón, de San José de Flores, porque cuando terminó la batalla de Cepeda, Buenos Aires se había separado de la Confederación y por el acuerdo de San Nicolás. Entonces, luego perdió la batalla de Cepeda, Urquiza por la Confederación le ganó a Mitre por la provincia de Buenos Aires, y en el pacto de San José de Flores, Buenos Aires dijo: yo tengo un banco, y ese banco es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bien, ese banco no va a tributar impuestos nacionales. Entonces, para los que tienen cuenta el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fíjense en las liquidaciones porque no pagan el IVA. Porque el Banco de la Provincia de Buenos Aires no es agente de retención del impuesto a valor agregado. Y se guardó esa cartita. Quiere decir que el Banco de la Provincia de Buenos Aires además se puede endeudar con bancos extranjeros, porque es la segunda, la primera gran estafa de la Argentina es la deuda externa. Y la segunda gran estafa de la provincia de Buenos Aires para los bonaerenses es el VAPRO. Porque el Banco de la Provincia de Buenos Aires puede tener un rojo sideral, un rojo fantástico, y tiene una cantidad de morosos incobrables. Este tema lo vamos a hablar cuando hablemos del sistema monetario, porque les voy a dar algunos tips para que si alguno de ustedes no la quería mucho, la van a querer menos. Y me voy a referir a la gestión de Karina Rabolini cuando fue la presidenta del VAPRO. Y se van a enterar de algunas cositas muy interesantes de lo que hizo la ex esposa del ex gobernador Daniel Scioli. Bien. Son exclusivas y concurrentes, porque también ha delegado. Luego tenemos, y ya se nos están terminando, así que vamos a ir cerrando de a poco, algo muy interesante que es el régimen de coparticipación tributaria. Fíjese que yo lo único que le pido ahí, porque el programa me dice principios constitucionales, la coparticipación federal. Bien, el régimen de coparticipación tributaria está previsto en el artículo 75, inciso 2 y 3. Voy a leer algo que es muy interesante, porque esto no existía antes de la reforma 94. Fue incorporado al 75 por la reforma del 94,
y puntualmente en el inciso 2 se refiere a que una ley convenio sobre la base de acuerdos entre naciones y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de esas contribuciones que recién dijimos, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. La distribución entre nación, provincia y la ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Atención a esto. La ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado, o sea, la cámara de origen de la ley de coparticipación es el Senado. Y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Entonces, ahí tiene bien aclarado que en el inciso 2, y hay una complementación en el inciso 3, se habla de la coparticipación tributaria. Bien. Las limitaciones constitucionales al poder de imposición, las vamos a decir rápidamente, y ya vamos a ir terminando con esto. El primero es el principio de legalidad. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Aclaro que esto estaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Bien, artículo 16, la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Pero eso va de la mano, bueno, el principio de generalidad, todos los habitantes son iguales ante la ley, y va de la mano con el principio de proporcionalidad y equidad del artículo 4, que es parte del cuarto, que corresponde a la formación del Tesoro Nacional, las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Bien. Y entonces ahí ya tenemos, por supuesto, nos olvidemos de esto. La propiedad es inviolable y solo una ley establecerá el supuesto que por razones de utilidad pública pueda ser expropiado y debe ser previamente indemnizado por ley. Bien. El principio de no confiscatoriedad está al final de ese artículo 17, dice, queda borrado para siempre del Código Penal argentino la confiscación de bienes. Pero en realidad la Corte de la Nación ha hecho extensivo eso, queda borrada, no del Código Penal, de todos los códigos, incluso también de la 11.083, a pesar de las facultades mismas que le da la FIP, y del Código Fiscal, a pesar de las facultades que le da ARBA, queda para siempre borrado de cualquier normativa la confiscatoriedad de bienes. ¿Y qué se entiende por confiscatoriedad? Y todo aquello que en principio excede el 33%. Pero lamento decirles que ese monto se ha ido modificando y que luego, en la próxima clase, vamos a hablar el próximo lunes de algún fallo de la Corte Suprema. Yo el otro día les dije que tengo un libro muy interesante. No, bueno, ahora vamos a dejar, lo vamos a ver la próxima vez, que se refiere a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí van a ver ustedes hasta dónde hoy tiene sentido esa de la no confiscatoriedad. Porque en realidad también hay una suerte de, digamos, cierta relación entre el Estado Nacional y la Corte Suprema de Justicia que no sigue una línea jurisprudencial, sino que sus fallos se van adecuando al momento, y lo voy a decir así, político que vive el país. Bueno, siendo las 20 horas, terminamos entonces con esta clase. Como ven, lo que continúa son los principios constitucionales del derecho tributario, la relación jurídica tributaria, etcétera. O sea, todo muy interesante y todo muy jurídico. No estamos hablando de economía, ahora estamos hablando de derecho. Propiamente hablamos de la interpretación, conocimiento y aplicación de la Constitución nacional y provincial. El próximo miércoles, 18:30 o 19, porque a veces Leandro se le complica un poco, posiblemente pueda ser 19 horas, hasta las 20:15 más o menos, tienen clase con Leandro. Cualquier cosa se conectan con él.
Que tengan muy buen día, muy buenas noches, descansen y díganle el miércoles a Leandro, Furundarena Señor nos amargó el postre del día lunes. Hasta luego, chicos, como siempre. Gracias, doctor. Gracias, profe, gracias. Siempre es un gusto inmenso tener con ustedes estos encuentros. Igualmente, doctor. Gracias. Saludos. Gracias, profesor.